Bienvenidos a la Iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Tenemos la continuación de nuestro estudio. Hoy tenemos un estudio muy especial, ¿verdad? Pero primero vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar aquí. Danos palabras, Señor. Danos luz para que nosotros podamos discernir correctamente y trazar bien las escrituras para presentarnos como obreros aprobados que no tenemos nada que avergonzarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante, pero primeramente quiero que si usted sepa, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, que este estudio no es para atacar a nadie. Este estudio no es para decir quién está bien o quién está mal. Este estudio es para revelar la verdad bíblica, porque la autoridad final es este libro, la Biblia. No lo que yo piense, no lo que piense una denominación, no lo que piense otra persona, sino lo que diga la palabra de Dios es la autoridad final. ¿Y por qué nosotros hacemos esta clase de estudios? Porque amamos a las personas y queremos que éstas puedan abrir sus ojos, caerles, se les caiga esas escamas, esas vendas espirituales y puedan ver la verdad y guiarse por el verdadero camino y creer realmente el Evangelio y ser redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a ver, el tema de hoy es controversial, se llama ¿por qué no soy pentecostés ni carismático? Vamos a poner un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué yo no soy pentecostés ni carismático? Lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Pero primero quiero que usted sepa que nosotros tenemos que tener todo el consejo de Dios, pero tenemos que dividirlo bien. Vamos a ver Hechos 20, 27, Hechos 20, 27, nos dice así la palabra de Dios: porque no me he retraído de anunciarles todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo, porque no he retraído de anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Él nos va a dar el todo consejo y quiere que nosotros sepamos, como Él es el apóstol de los gentiles, todo el consejo. Pero bien explicado, bien dividido, bien trazado. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 2.15? 2 de Timoteo 2.15, vamos a leerla. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios nos dice: estudia. Tú que estás ahí en la casa, ¿estás estudiando la Biblia? ¿O nada más le crees lo que dicen los dirigentes espirituales? Es un mandato para la iglesia. Estudia con diligencia, presentarte aprobado por Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice muy bien, dice que traza bien la palabra de verdad. En la Biblia, en la King James, en la versión King James dice: divide bien la palabra de verdad. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refiere que nosotros, al estudiarla diligentemente, tenemos que dividirla para saber cuáles son los tiempos, cuando Dios está trabajando con los judíos, cuando Dios está trabajando con los gentiles, cuando Dios va a trabajar en la tribulación, cuando Dios va a trabajar en el futuro. Tenemos que dividirla porque si no, nos vamos a hacer bolas. Usted va a leer de aquí, le va a sacar de acá, y usted va a tener una teología errónea y no va a tener la sana doctrina. La sana doctrina es lo más importante, que usted sepa dividir, trazar bien la palabra de verdad. Pero vamos a ver el día de hoy, ¿por qué yo no soy pentecostés o carismático? Primeramente vamos a ver la etimología de las palabras. ¿Qué significa pentecostés? Bueno, pentecostés significa fiesta. ¿Para quién?
para judíos. Yo me pregunto si usted no está viendo o si usted ha ido a una iglesia de estas. ¿Usted es judío? ¿Y por qué tú agarras un nombre de una fiesta? Yo voy a empezar mi denominación y yo la voy a llamar los pascuáticos, ¿verdad? Porque la Pascua está en la Biblia, entonces yo voy a hacer la denominación los pascuáticos, o yo voy a hacer la denominación los trompetarios, porque la fiesta de las trompetas está en la Biblia, o los tabernáculos, o los navideños. Es una fiesta, tú no puedes agarrar el nombre de una fiesta para hacer una denominación. Es una fiesta ¿para quién? Para los judíos. Ese es el primer error teológico, porque no soy pentecostés. Sin mencionar lo que enseñan y lo que creen. Carismático. ¿Qué significa carismático? Que tienes dones o regalos, o tienes un don, ¿verdad? Que estás lleno de dones. Dones y don. Que tienes un don o dones. Eso significa la palabra en latín de carismático. ¿Y de dónde salieron los carismáticos de los pentecosteses? De los católicos. ¿Cuándo? En 1959, en una ciudad que se llama Susa, cerca de Los Ángeles, California. Y ahí salieron. Entonces usted haga sus matemáticas en su casa. ¿Cuántos años tienen los pentecosteses o los carismáticos? Si de 1900 para acá, ¿cuántos? ¿Cuántos? Bueno, esa es la primera razón por qué yo no soy pentecostés, por la historia. ¿Qué dice la historia? Que esta denominación fue sacada de la sana doctrina, mal explicada. Entonces, toda denominación o religión sacada de un canon sagrado, mal explicada, se le llama secta. Entonces, los pentecosteses y carismáticos fueron una secta. ¿En dónde? Aquí en los Estados Unidos. Hasta 1900, cerca de los 1970s, ¿verdad? Ya se registraron como una denominación, pero anteriormente fue denominado como una secta. ¿Por qué? Porque toman parte de un canon y enseñan lo que ellos quieren. Por eso es muy importante por qué yo no soy carismático. Y aquí vemos un panorama bíblico, ¿verdad? Aquí está el principio y el fin, ¿verdad? Aquí está la crucifixión en Hebreos 9 y 10 dice que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto empieza hasta la muerte del expiador. ¿Y cuándo fue la muerte del expiador? Cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Y el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y vemos esta línea roja. ¿Qué es esta línea roja? Esta línea roja es cómo Dios trabajó con los judíos, y lo vamos a explicar más adelante. Esta línea roja es Dios trabaja con los judíos hasta después de la muerte de Jesús, hasta que hay aquí hay doble X, ¿verdad? Hay línea azul y roja. ¿Por qué? Porque aquí hubo una transición. Dios cambió la ley por la gracia, los judíos por los gentiles, las obras por la fe, el evangelio de Jesús al evangelio de la gracia. Una transición. Entonces sigue la era de los gentiles. Esta es la era de los gentiles. Nosotros, la iglesia. Y la era de los gentiles acaba aquí en el rapto. Entonces dice la Biblia que Dios empieza a trabajar con los judíos de nuevo. ¿Cuándo? En la tribulación y en el milenio. Entonces vemos que Dios aquí, Pablo nos explica en Romanos, ¿verdad? En Romanos, al final de la carta, nos explica en el capítulo 10 en adelante, nos explica que Él se divorció de Israel por su duro corazón. Se divorció, y en 2 de Tesalonicenses nos dice que
les cegó en su entendimiento para que ellos no supieran la verdad. Y la realidad es que alrededor del mundo nada más se encuentran 150,000 judíos que han creído el Evangelio de la Gracia en todo el mundo. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque Dios tiene al pueblo cegado hasta que Él regrese. Entonces, como vemos, vamos a ver cómo están fuera de lugar, ¿va? Seguimos adelante. Los pentecosteses. Los pentecosteses, ¿verdad? Y los carismáticos que se hacen llamar una fiesta, ¿verdad? Qué bueno fuera que yo me dijera, bueno, ahora yo me voy a hacer una denominación aquí en Clarksville y la voy a lanzar en todo el mundo y se van a llamar los navideños, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es lo que hicieron los pentecosteses. ¿Sabía que de aquí de los Estados Unidos han salido las 5 sectas más grandes del mundo? Los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia cristiana, los adventistas o sabatistas y los pentecosteses y carismáticos. Si usted no lo sabe, y si no, usted lea la historia. Si usted está en una iglesia de esas y usted se enoja porque está escuchando mi mensaje, yo lo amo en el Señor, y si yo no lo amara en el Señor, yo no le dijera la verdad para que usted corrigiera su error teológico y entrara al camino correcto. Entonces, ¿de dónde toman su doctrina? Punto número 2. ¿Por qué no soy pentecostés? Porque no tienen la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que la sana doctrina se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento, desde los mandamientos de la iglesia, desde Romanos a Filemón. ¿Por qué? Porque según Romanos 11:13, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, los pentecosteses no tienen la sana doctrina porque ellos toman su doctrina de un libro de transición. Vamos a ver. La Biblia tiene varios libros de transición, como Salmos, Proverbios. ¿Por qué? Porque fueron hechos en diferentes épocas y hubo una transición. Y vemos que el libro de Actos, o en Biblia más moderna, ¿verdad?, dicen Hechos de los Apóstoles, es un libro de transición. Entonces, en un libro de transición tú no puedes sacar ninguna doctrina, porque Jesús dejó encomendadas las doctrinas a la iglesia a través del apóstol Pablo. Entonces, si tú sacas una doctrina del libro de Hechos o de Actos, estás en un error teológico. Entonces, los pentecosteses toman su doctrina de Hechos, capítulo 1 al 2, y no leen el resto de la epístola. Si tú siguieras leyendo Hechos, vas a ver que hay una transición. Si tú sigues leyendo Hechos, vas a ver que ya la gente ya no se salva creyendo en el nombre de Jesucristo y bautizándose. Sacan su doctrina de Hechos capítulo 1, ¿verdad? Vamos a poner capítulos aquí, capítulos. En primera, tú no puedes sacar ninguna doctrina de este libro y solo toman el capítulo 1 y 2. Bueno, fuera que tomaran todo el libro, así se dieran cuenta de la transición del nuevo evangelio, del evangelio de la gracia, que ahora caminamos por fe y no por señales, ¿verdad? Vamos allá al púlpito. Esto es muy importante, ¿verdad? Toman su doctrina de Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? La fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Porque después de la Pascua, Dios estableció
hubiera 50 días para la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Después de los primeros frutos hay una segunda cosecha, ¿verdad? Esa es la fiesta judía. ¿Por qué? Porque Dios puso las fiestas como una sombra de lo que iba a venir. Nos dice en Gálatas, en el libro de Gálatas nos revela que las fiestas judías son una sombra de lo que iba a venir y Cristo iba a completarlas, ¿verdad? Entonces, primero, sacan su doctrina del libro de Hechos. Entonces, segundo, ellos piensan que tienen los dones de los apóstoles, que tienen que seguir los dones de los apóstoles. Vamos a ver Mateo 11, 13, Mateo 11, 13 y 12, ¿verdad? En la palabra de Dios dice así. Dice desde el capítulo 12, ¿verdad? Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿De qué le está hablando ahí Juan? Porque eso muchos carismáticos agarran ese texto y dicen, yo arrebato el reino de los cielos. El reino de los cielos, vamos acá a la pizarra. Lo que predicó Jesús, lo que predicó Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un reino físico, reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos un programa en YouTube de cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Es el Espíritu Santo dentro del creyente y nosotros somos el templo. Entonces, el reino de los cielos, dice, son de los que lo arrebatan. ¿De qué está hablando Juan? Judíos. No está hablando de ningún creyente de la iglesia que ahora yo arrebato el reino de los cielos. Y seguimos adelante. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. ¿Qué quiere decir? Que no hay profetas. Bueno, vamos a ver otra cita, porque quizás digan, no, nada más es una cita. Vamos a ver Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué. No tienen la sana doctrina, creen en profetas. Creen, ¿verdad? Creen, con doble E. Creen en profetas. Entonces, una denominación que cree en profetas no es una doctrina sana, porque la Biblia claramente nos dice que la ley y los profetas fueron ¿hasta quién? Hasta aquí. Hasta Juan. Por eso fue el mayor de los profetas, hasta Juan. Y si usted va a cualquier denominación de estas pentecosteses o carismáticos, que la hermana profeta, que el hermano profeta va a venir, que yo tengo una profecía, y todos tienen una profecía, y todos saben decir que Dios habla a través de los profetas. No, Dios no habla a través de los profetas, todo ya está dentro de un canon. Dios habló de los profetas en el Antiguo Testamento hasta Juan. Vamos a ver Hebreos, ¿verdad? Para aclarar esto. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios que habló muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué está hablando? En el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas a nuestros padres. Nos ha hablado estos postreros días por su Hijo, quien puso como heredero de todas las cosas, ¿verdad?
el cual siendo el resplandor de su gloria se semeja en la sustancia sustentada de todas las cosas. Nos habló muchas veces y de muchas maneras, en sueños, visiones, audiblemente, por los profetas. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. Entonces llega Jesús y ahora la revelación es a través de él. Por eso nos dejó todo escrito. Las revelaciones ahí. ¿Se fija? Entonces, como vemos que la palabra de Dios trabaja y dice, ¿y qué predicaba Juan? Ahí viene su rey, ahí viene su Mesías, ¿verdad? Porque ese era el ministerio de Juan. Y vamos a ver Mateo 15, ¿verdad? Mateo 15 en las Sagradas Escrituras. Mateo 15, versículo 24. Y dice así la palabra de Dios. ¿Y Jesús a quién fue enviado? ¿A quién fue enviado? Dice, vamos a leer Mateo 15, 24. Porque muchos dicen, no, dice, yo sigo a Jesús, yo sigo ciegamente lo que Jesús dijo. Dice, yo sigo al maestro de Galilea. Si tú tienes que seguir al maestro de Galilea, pero bien trazado todo lo que dejó a la iglesia el apóstol Pablo. No todo lo que dijo Jesús era para los gentiles. Toda la Biblia es para nosotros, querido hermano, y tú carismático pentecostés que nos estás viendo, pero no toda la Biblia aplica a nosotros, ¿verdad? Un pastor así me dijo hace muchos años allá en Guerrero, me dijo, no, hermano, usted no sabe, tenemos que hacer toda la Biblia. Le digo, bueno, pues entonces vamos atrás de su casa y vamos a empezar a hacer un arca. O vamos a casarnos con mi prima. Pues dice que todo, tenemos que hacer todo, y no, tenemos que trazar bien la palabra. Fíjense muy bien. Entonces dice Mateo 15, 24, ¿a qué vino Jesús? Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde fue enviado Jesús? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús vino ¿por quién? Por los judíos. Vino a traer un mensaje a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. ¿Verdad? Vamos a ver ahí mismo Mateo 10, ¿verdad? Porque también le dijo lo mismo a sus discípulos. Mateo 10, 5, que nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y estos 12 envió Jesús, a los cuales les dio mandamientos diciendo, por el camino de gentiles no iréis, ni a ciudad samaritana no entréis, mas antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús vino a anunciar que Él es el Mesías para que Él gobernara en el milenio. Y el mensaje no es para nosotros, es para los judíos. Eso también hay otra secta que se llama mesiánicos, también la vamos a estudiar un día. Ellos que creen y cómo tienen un error teológico, porque están fuera de lugar, no están dentro de la doctrina sana. Entonces ellos creen en eso, ¿verdad? Hechos, ¿verdad? Porque ellos sacan su doctrina de ahí. Hechos, ¿verdad? Vamos a leer mucho de Hechos, vamos a ponerle aquí un separador. Hechos capítulo 1, versículo 6, y dice, así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en el tiempo el reino de Israel? Y Jesús le dijo, no les toca a vosotros, ¿verdad? Esos sazones de los tiempos. Entonces ellos pensaban que ella iba a venir a gobernar, a sentarse en el trono, a gobernar todas las naciones desde Jerusalén, porque esa es la promesa hebrea, la promesa bíblica. Y vemos cómo están fuera de lugar, ¿verdad? Porque creen en profetas. Bueno, vamos a seguir adelante. Marcos 16, ese es muy importante, Marcos 16, ¿verdad? Al final de Marcos, vemos Marcos 16, versículo del 14 al 20. Marcos 16, del 14
al 20. Y dice así la palabra de Dios: finalmente se le apareció a los 11 cuando estaban sentados en la mesa y les sacidió su incredulidad y su dureza de su corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Ese era el evangelio de Jesús, que creyeran que Él es el Rey, el Mesías, y fuera bautizado y recibía el regalo del Espíritu Santo. Dice: y estas señales seguirán a los creyentes: en mi nombre echarán fuera de demonios y hablarán nuevas lenguas. Fíjense muy bien. Entonces, ellos creen que en los carismáticos, que en señales. Y vamos a ver las señales, ¿verdad? Dice son de perdida, son 5 o 6, ¿verdad? Dice: echarán ¿qué? Fuera demonios, ¿verdad? Por eso tienen muchas iglesias falsos ministerios de echar fuera demonios, porque son carismáticos o pentecosteses. Echar fuera demonios. ¿Qué es esa señal que les dio? Jesús les dio esa señal o prodigio, ¿va? Prodigio. Eso quiere decir que el apóstol, cuando había alguien endemoniado, el demonio salía. No le hacía guerrita espiritual y le daba un chanclazo, no salía. ¿Por qué? Porque tenía ese prodigio, esa señal, ese don, ¿verdad? Hablar en nuevas lenguas. ¿Qué dice el original? Dice: hablar nuevos idiomas. ¿Qué es un idioma? Búsquelo en el diccionario. ¿Qué es un idioma? Algo que alguien comprende. No lenguas de... No, eso son lenguas demoníacas o lenguas del dragón. Vean nuestro video del espíritu de Kundalini. De ahí vienen, de la India, que ingresaron a los Estados Unidos y se esparcieron por todo el mundo. Hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Pablo dice: yo hablo más lenguas que vosotros. Pablo hablaba cerca de 39 lenguas, idiomas. Alzar serpientes. Cuatro, beber veneno. No dice comer, beber, ¿verdad? 5, ¿por qué? Porque en esas fechas, en esos entonces, en esa época del tiempo que Dios puso estas señales, la gente tendía a envenenar a muchas personas a través de los líquidos. Sanar enfermos, ¿va? Y poniendo sus manos, ellos podían sanar a cualquier enfermo. No a uno sí, a otro no, a todo el mundo que le ponían las manos sanaban. Y 5, 6, resucitar a los muertos. Y un apóstol por lo menos tenía 5 de estas. Todos los apóstoles de Jesús, incluido Pablo. Entonces, ellos van por señales, ¿verdad? Y ellos no solo creen en profetas, ellos piensan que estas personas que hacen señales son apóstoles. Es un error biológico, porque la Biblia dice que los apóstoles, el último fue Pablo. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que los apóstoles y los profetas son la fundación para la iglesia. Tú no puedes edificar una fundación sobre otra fundación. Entonces ven que el error biológico por la historia, que es una secta, porque no tiene la sana doctrina,
porque creen en profetas y apóstoles, porque creen en señales, o también me pueden decir dones, ¿verdad? Y yo le pregunto a ¿usted conoce algún pentecostal, algún carismático que tenga todos esos dones? ¿Que vaya a un hospital y sane a todos de coronavirus? ¿Que vaya al cementerio y resucite a alguien? No, ¿verdad? Alguien te puede decir, oh sí, dice, yo oré por la persona y sanó de cáncer. Bueno, también vamos a ver que el diablo hace milagros de esa clase para engañarlos y para estar en una denominación falsa. ¿Qué hacen una serpiente? Aquí en los Estados Unidos, en las montañas, hubo una denominación que ellos eran pentecosteses y en la congregación trajeron serpientes venenosas y se las pasaban de mano a mano y que pica el pastor y que se muere. Sí, a ver si son apóstoles o quieren señales, que les preparen un veneno. Ni siquiera salen a la calle, están con su máscara dentro de sus casas. Entonces, como ven, por eso no creo en su doctrina, no soy pentecostal y carismático, porque ellos piensan que nosotros tenemos que tener estas señales, que haya milagros en la iglesia, que alguien se pare de una silla de ruedas, todo por emoción, todo por emoción. No convicción. ¿Qué es convicción? Convicción es fe, lo que no se ve. Entonces, ¿se fijan? Entonces ellos creen en profetas y creen en apóstoles. Por eso no soy pentecostal, por eso es una secta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí fueron los apóstoles. Dice la Biblia, no lo digo yo, y hasta aquí fueron los profetas, hasta Juan. Entonces, ¿por qué sigue habiendo? Vámonos para acá. ¿Verdad? Vamos a ver Mateo 10:8. Mateo 10:8 en la palabra de Dios que nos dice, Mateo 10:8, seguimos adelante, ¿verdad? Una vez más hacemos este estudio no porque queremos hacer el error de muchos o de criticar una denominación, porque tenemos el amor de Cristo que queremos que sepan la sana doctrina, que sepan la verdad. Mateo 10:8 dice la palabra de Dios así. Estaba en la página incorrecta. Permítame un tantito, por favor. Mateo 18 nos dice: sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar de los muertos, echar fuera demonios gratuitamente, y haber recibido gratuitamente, da. ¿Usted conoce algún apóstol o algún profeta que lo haga gratuitamente? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están enfocados al billollo, al dinero, al cash, ¿verdad? Por eso está mal teológicamente. ¿Cuándo ha visto usted que va un profeta? ¡Ay, una ofrenda de amor para la profeta! Otra cosa, ¿por qué no creo yo en pentecosteses y carismáticos? Porque creen en el liderazgo femenino. Y eso es antibíblico. No existen las pastoras. Pablo, con lujo de detalle, describe los ministerios que hay en una iglesia: diácono y pastor. Y explica por qué no hay mujeres en el liderazgo. Porque Eva fue engañada por la serpiente y Dios lo instituyó así. No es que Pablo lo haya instituido ahí, Dios lo instituyó así. Entonces también creen en profetas y en apóstolas. ¿Quién sabe qué sabrá Dios qué más? Pero una mujer, cuando tiene el control de una denominación, de una iglesia, esa es una
aberración para los ojos de Dios, porque no está en su orden. Es como si una mamá quisiera ser papá. Es un matriarcado, es una aberración, es algo que abomina a Dios. Y lo están haciendo. Son la mayoría de iglesias pentecostales o carismáticas tienen pastoras, profetas, apóstolas, diáconas. Diáconas puede haber porque sirven a las mesas en una iglesia sana, ¿verdad? Entonces vemos que feo, ¿verdad? Entonces ellos dicen que creen en los apóstoles. Vamos a ver Actos o Hechos capítulo 5. Maestras, ¿verdad? También maestras es antibíblico lo de maestras, si usted no lo sabe. Si usted lee la palabra de Dios, la mujer no puede tomar ninguna autoridad, ni maestras de niños, ni diaconisas. No habla la Biblia de eso. Habla la Biblia de una diaconisa, que Pablo la nombró diaconisa porque servía a las mesas, no porque tenía un liderazgo, porque servía a las mesas. Los diáconos son servidores de mesas, esos son. No es una posición ministerial que ellos tienen el control de la iglesia, no. Los diáconos son para servir mesas cuando la iglesia tiene comunión. Eso es todo. Ah, sí, había una diaconisa. Ese se me escapó ahí, pero sí. Pero no tiene ningún control ni autoridad. Solo sirve las mesas. ¿Verdad? Pero si tú tienes una diaconisa que te dice lo que tienes que hacer, es una aberración ante los ojos de Dios. Tenga mucho cuidado, corra por su vida, corra a una iglesia donde tenga la sana doctrina. ¿Verdad? Hechos 5:12, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Y por las manos de los apóstoles eran hechas muchas señales y maravillas en el pueblo, y estaban unánimes en el portico de Salomón. Hacían todos los milagros, todas las señales, las hacían porque Dios les había dado el poder. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque Dios trabaja por señales. ¿Para quién? Para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos es la raza que tiene callos en el cerebro, que tiene su cabeza dura, que son duros de cerviz, dice la Biblia. Entonces, la señal solamente son para los judíos. A ver, vamos a ver aquí en Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Le ponemos una varita. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Sabes qué, Moisés? Dice, cuando tú vayas al frente allá de tu pueblo, dice, te pones tu mano adentro, sacas tu mano afuera y ¡chachán! Va a tener lepra. Y después vas a meter tu mano de nuevo y vas a sacarla y se va a sanar. Y ellos van a ver eso por señal y te van a creer. De otra manera no te van a creer porque son cabeza dura. Y toma esta vara se va a hacer una serpiente para que te crean. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció a Dios, porque de otra manera Moisés hubiera regresado ahí a Egipto y les hubiera dicho a los judíos, Dios me mandó. Cállate, te fuiste 40 años al desierto, lo hubieran apedreado y matado. Pero él traía la señal de la mano, que se hacía lepra, que se sanaba, y el bastón que se hacía culebra, serpiente o víbora, o como usted lo quiera llamar. Entonces, Dios siempre ha trabajado por señales. ¿A quién? Aquí la línea roja, ¿a quién? La línea roja, ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? Los judíos caminan ¿por qué? Por vista. ¿Cómo camina la iglesia? Por fe. La convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces, ¿nosotros necesitamos señales? ¡No! No necesitamos ni profetas, ni apóstoles, ni señales. Entonces, por eso estás en una denominación falsa.
porque Dios camina por fe, no por vista. Y dice, ¿qué dice en Hebreos? Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a quién? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú estás en una iglesia donde quieres ver señales y los apóstoles hacen señales y que los dones, que las señales, entonces tú no estás agradando a Dios para nada. Porque solamente con fe puedes agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Por convicción, no por emoción. Por convicción, no por emoción. ¿Se fija? Entonces, por eso no soy pentecostés, porque históricamente fue una secta, porque no tienen la sana doctrina, porque sacan su teología de aquí de Hechos capítulo 2. Porque creen en profetas y creen en apóstoles, porque creen en señales y dones y tienen un liderazgo femenino, ¿verdad? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Nada más le puedo poner hoy 7, pero pues, si quisiera pusiera 20, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos para este estudio. Seguimos adelante, ¿verdad? Vamos a leer lo que ellos leen mal, ¿verdad? Vamos a ver Hechos o Actos capítulo 2 del 1 al 5, donde sacan ellos su doctrina. Dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, ¿qué dice cuando se cumplió? O sea, ¿qué es que se cumplió? 50 días después de la fiesta de la Pascua. ¿Eso se cumplió? Dijo la Navidad. Y dice, estaban todos unánimes en el mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados ellos. No dice estruendo, eso es mentira, eso lo cambiaron otras Biblias. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no dicen de fuego, como de fuego. Y se asentó sobre la cabeza de cada uno de ellos. ¿De quién se asentó en esa lengua en ese día? ¿Qué dice el contexto? ¿De quién? En el contexto nos dice en el capítulo 1, ¿de quién? De los apóstoles. Se les paró aquí una lengüita aquí. Este es apóstol. A ver, ¿a dónde está Felipe? Aquí está Felipe. ¿A dónde está Judas? Aquí está Judas. ¿Dónde está Simón el cananeo? Aquí está Simón el cananeo. ¿Dónde está Pedro? Aquí está Pedro. Y dice, y fueron todos, no dice bautizados, dice llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque si tú lees la Biblia correctamente, desde que en su ministerio de Jesús, en Juan, nos habla que Él les sopló el Espíritu Santo a ellos. Ellos fueron llenos ¿qué? Llenos de sabiduría, llenos de las Escrituras, llenos del Espíritu Santo. No dice bautizados, llenos del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar otros idiomas, como el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces, ¿qué estaban hablando ellos? Idiomas. Y estaban todos atónicos, maravillados, diciendo unos a otros, aquí son estos galileos que están hablando, estos son galileos. ¿Por qué está hablando como yo hablo en Egipto? ¿Por qué está hablando como yo hablo en Palestina? ¿Por qué está hablando como yo hablo en Caldea? Y más adelante dice todas las personas de donde venían, de Mesopotamia, de Capadocia, de pronto, de Asia, de Judea. Todos escucharon el mensaje. ¿Qué mensaje escucharon? Que Jesús es el Mesías y que murió por cada uno de nosotros, y si creías en su nombre y te bautizabas ibas a ser salvo. Eso es lo que creyeron. Dice, 11 cretenses árabes los oímos hablar en nuestras lenguas. No dice en lenguas extrañas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios.
Entonces de ahí sacan su doctrina mal, te enseñan ahí que, ay, el Espíritu los bautizó ahí y empezaron, ¿no? Empezaron a hablar idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas tú? ¿Cuántos idiomas tú que lo estás viendo que te dices ser carismático? ¿Cuántos idiomas tú hablas o puedes hablar y escribir correctamente? ¿39 como Pablo? Porque él sí tenía señales. Él sí era apóstol. Entonces vemos dónde sacan su doctrina. El idioma de Dios. 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. Muy importante este versículo para que usted se lo sepa y se lo aprenda y se lo lleve a su casa, ¿verdad? Porque los judíos piden señal. ¿Quiénes piden señal? ¿Los carismáticos, los pentecosteses o los judíos? Los judíos. Mas los griegos buscan ¿qué? Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Vamos a ir mismo en 1 Corintios 14, ¿verdad? Vamos más adelante en su Biblia 14, 1 Corintios 14, ¿verdad? 14:22. Entonces, esta denominación te engaña. Por eso no soy pentecostés. ¿Por qué me engaña? Porque dice que si no tengo lenguas, no tengo al Espíritu Santo. Porque dice que si no hablo en lenguas, no he sido yo bautizado por el Espíritu Santo. Me dicen que yo no tengo la unción, que nada más los dirigentes espirituales tienen la unción, que el profeta, el ungido de Dios, que el apóstol solamente tiene la unción, y eso es mentira. Primero, en 1 de Juan nos dice que todos tenemos la unción del Santo, toda la iglesia, todos. Al momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, eres ungido por Dios. Eso significa cristiano, pequeño ungido. Segundo, dice en 1 Corintios 14 que no todos van a hablar lenguas. Y dice en 1 Corintios 14:22, apréndasela. Y si usted pentecostés, subrayela, o carismático, subrayela, que dice, así que las lenguas son por señal. Sí, las lenguas son por señal. No a los creyentes, no a los que creen, sino a los incrédulos. Más claro ni el agua. ¿Ah? Entonces, si tú crees que si tú hablas lenguas que eres el Espíritu Santo, según la Biblia, tú eres un incrédulo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. Hablar en lenguas no es una señal de tener el Espíritu Santo, pues es una mentira. Por eso te engañan. Te engañan que tú no tienes la unción, te engañan que estás incompleto. Te dicen, ahora eres nuevo creyente, ahora tienes que cuidar tu salvación. Ok, te engañan en el Espíritu Santo, te engañan en la unción, y te engañan el Espíritu Santo, te engañan en la unción y te engañan creyendo infinidad de cosas, ¿verdad? Que si tú no hablas en lenguas, que estás incompleto, ¿eh? Y te engañan en tu seguridad. ¿Cómo en tu seguridad, pastor? Sí, te engañan en tu seguridad eterna. La mayoría de iglesias pentecosteses y carismáticas dicen que la salvación se pierde, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Vamos a tener programas para que usted vea bíblicamente que la salvación es una seguridad, y hay una doctrina de la seguridad eterna. Los que creen en lenguas son incrédulos. Vamos a leerla de nuevo. Así que las lenguas por señal son no a los que creen, más claro ni el agua, sino a los incrédulos. La profecía sirve para los que no creen, sino para los creyentes. ¿Qué es la profecía?
predicar la palabra de Dios. No habla de profecías que tú vas a dar una profecía, que esto por otro. No, profetizar significa algo que ya está escrito en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que te engañan en tu seguridad eterna. Te engañan, te dicen, ahora tú eres salvo, ahora tienes que cuidar tu salvación. En la Biblia no dice eso, que tú tienes que cuidar tu salvación. En la Biblia no habla que la salvación se pierde, jamás se podría perder lo más precioso que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario. La promesa más grande que nos ha hecho Él jamás se podría perder. La Biblia lo respalda desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por 2 o 3 versículos que les leen mal, los engañan. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? Para manipular. Para manipular, ¿verdad? Tú no sabes a qué hora perdiste tu salvación, a qué hora la recuperaste. Vamos a hacer un programa de eso para que usted entienda mejor eso, ¿verdad? Entonces vemos que como no creen, ¿va? 1 Corintios 7 al 9 dice que después que fue visto por Jacobo y después de todos los apóstoles, el postrero de todos fue visto por mí también, como uno nacido fuera de tiempo, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo dice que Dios lo hizo nacer en otro tiempo. ¿Por qué dice que lo hizo nacer en otro tiempo? Porque Dios lo hizo nacer aquí. No en el tiempo cuando estuvo Jesús, lo hizo nacer aquí para ir a los gentiles, siendo el último de los apóstoles. Entonces, ¿por qué hay más apóstoles? ¿No sabemos leer la Biblia? Entonces vemos que nadie ya tiene estas señales. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Entonces vemos que su teología está fuera de lugar, basada nada más en un libro de transición y creyendo que tienen los mismos dones, que el apostolado sigue, que los profetas siguen, cuando dice Dios que ya todo está terminado. ¿A quién le cree usted más? ¿A Dios? Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 12:12, vamos a ver cómo Pablo confiesa, 2 Corintios 12:12. Verdaderamente las señales del apostolado son hechas por medio de vosotros para toda paciencia en las señales en prodigios y milagros. Porque hay que haber sido menos otras iglesias que yo mismo he sido la carga, perdonar este agravio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía esas señales, porque Pablo era un verdadero apóstol, ¿verdad? Entonces vemos que Dios va a cambiar las cosas, va a hacer la tribulación. Cuando Dios va a trabajar aquí, ¿verdad? Lo rojo va a trabajar con los judíos, vino Juan el Bautista, Jesús siguió trabajando con los judíos, vinieron el ministerio de los apóstoles, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 7 rechazan al Espíritu Santo y Dios cambia una transición de evangelio, de judíos a gentiles, de ley a la gracia, de vista a fe, hace una transición y empieza aquí. Entonces dice la Biblia que aquí en la tribulación otra vez habrá señales. Vamos a agarrar el marcador. Otra vez habrá, dice la Biblia que habrá ¿qué? 144,000, ¿verdad? No testigos de Jehová. 144,000, ¿verdad? 144,000 judíos que tendrán ¿qué? Señales. Y estos van a tener todas estas señales, pero van a completar las 7 si usted no se las sabe, ¿verdad? Ellos van a tener una señal más. ¿Cuál cree que sea esa señal? Ellos van a hacer nadie los va a poder matar, ¿verdad? Señales o prodigios, ¿verdad?
Algunas Biblias dicen prodigios, otras milagros. Un prodigio es algo más grande que un don, ¿verdad? Un don no es lo mismo que un prodigio, ¿verdad? Porque ya no caminamos por dones, sino caminamos por fe. Entonces, estos 144,000 van a tener estas 6, más van a ser inmortales hasta que todo el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Porque así le plació a Dios, ¿va? Se fija, entonces van a regresar y Dios va a trabajar con los judíos. Con los judíos. Vamos a ver que Pablo tenía dones, pero con el tiempo, como fue nacido de tiempo, después no tenía. Vamos a ver Hechos 19, capítulo 19, Hechos 19. Ya vamos a ver 20, 19. Ahí está, ¿verdad? Hechos 19, 12, 11 y 12. 19, 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros especiales por las manos de Pablo. Pablo era un apóstol, hacía los milagros, prodigios, señales o dones, ¿verdad? Dones también se le puede decir, porque ¿quién le regaló eso? Eso fue Dios, ¿verdad? De tal manera que aún llevasen enfermos pañuelos delante de su cuerpo, las enfermedades de ellos. Pablo era tan poderoso que le mandaban un pañuelito, él oraba por el pañuelito y la persona sanaba cuando le entregaban el pañuelito. ¿Se fijan? ¿Y qué hacen estos carismáticos y pentecosteses? Lo mismo, te piden que mandes tu pañuelito por correo, que tú lo hagas. Hay sectas como los de Pare de Sufrir que imitan, pero los carismáticos también lo hacen, y los pentecosteses mandan esas hojas de papel a tu casa y dices que tú mandes una ofrenda y te van a mandar un pañuelo ungido. Y yo conocí un señor aquí en los Estados Unidos que dice que él ha dado $70,000 mandando ofrendas para los pañuelitos y nunca se ha sanado. Entonces usted ve que es un fraude. ¿Por qué? Porque no tienen esas verdaderas señales, esos verdaderos prodigios, como lo tenía Pablo. Pablo, todo pañuelito que mandara, como tenía tanto poder, eran la gente sanada, era sanada. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? 1 Timoteo, vamos a ver 1 Timoteo 5:23, 1 Timoteo 5:23, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese don de Pablo? Entonces eso es mentira, los que predican estos pentecostales y carismáticos, que por una prenda, un pañuelo, tú puedes ser salvo. Es mentira. Y tampoco puedes curar una enfermedad, es mentira. Y quizás hay un milagro del maligno, del enemigo, porque también en la Biblia dice que Satanás hace señales para que la gente se desvíe de la sana doctrina. Entonces fija que estamos aquí. Entonces Pablo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Nació qué? Fuera del tiempo. Entonces Pablo tuvo estos 6 dones o señales. Pero ¿qué pasó con Pablo cuando hubo la transición? Y Juan, ¿verdad? Juan es el último apóstol que vivió, ¿verdad? Juan, porque murió en la isla de Patmos, ¿verdad? ¿Qué pasó? A los 2 apóstoles, porque a los otros los mataron, a estos 2 apóstoles se les apagaron sus dones. Se les apagaron sus prodigios, se les apagaron sus señales, ya no tenían señales ni prodigios, porque ellos empezaron a caminar por fe. Y lo dice en la Biblia, vamos a ver en la Biblia, que dice en la Biblia, y dice en la palabra de Dios, 1 Timoteo 5:23, le dice a Timoteo: Timoteo, no bebas de aquí delante agua, sino un poco de vino a causa de tu estómago,
y de tus continuas enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se amaba tanto a Timoteo? ¿No oró por él para que se sanara? ¿Por qué no le puso las manos Pablo a Timoteo en la cabeza para que se sanara? ¿Por qué no le dijo, Timoteo, mándame tu pañuelito? Porque se le habían acabado los dones. Se le habían acabado los dones espirituales a Pablo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Ya no tenía prodigios. Hay 2 de Timoteo, ¿verdad? Su último libro que escribió, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, casi ya cuando llegaba al fin, el apóstol Pablo, 4:20. Ponga mucha atención a lo que dice. Erasto se quedó en Corintio y Trifomio lo dejé en Mileto enfermos. Pablo no los pudo sanar ni orar por ellos, porque ya no tenía el poder, ya no tenía dones, ya no tenía señales, porque Dios ya no quería que Pablo caminara por señales. ¿Por qué? Porque hubo una transición de evangelio. Entonces, ¿qué le hace pensar que si Pablo ya no tenía señales y prodigios, usted que es carismático, que ustedes los tienen? Entonces, vamos a ver de la Biblia que los judíos demandan señales, ¿verdad? 2 de Corintios 5:7, 2 de Corintios 5:7, 2 de Corintios 5:7, ¿verdad? ¿Dónde está? 5:7, y dice la palabra de Dios, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo usted camina? Por fe andamos y no por vista. Yo voy a una iglesia y nadie se para de una silla de ruedas, entonces me voy de la iglesia. Oh, aquí no hay ninguna sanación. Ah, aquí no se siente la presencia del Espíritu Santo. En eso también te engañan, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si no está dentro de ti, entonces quién sabe de qué denominación seas. Hay que pensarse. El Espíritu Santo debe estar dentro del creyente y está su presencia todo el tiempo porque está dentro de ti. ¿Verdad? Por fe andamos. 2 de Corintios 12, ahí mismo 12, ¿verdad? Vamos a ver. 2 de Corintios 12, 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque no me ensalcé desmedidamente por la abundancia de revelaciones que me fue dado, un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás. ¿Por qué? Porque Pablo tenía tantos dones y tantas revelaciones y tantos misterios que le dio a la iglesia y todas las doctrinas que le dio a la iglesia, que hasta Dios le dio un aguijón para que le bajaran los humos, para que no se ensalzase. Eso quiere decir, para que no se jactase, para que no se esponjase, que me bofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Fíjense muy bien, a veces Dios hace cosas que no nos explicamos. Vamos a ver Gálatas, ¿verdad? Gálatas 4:15, ¿verdad? La carta magna de la iglesia, la carta de libertad, que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 4:15. ¿Dónde está pues tu bienaventuranza? Porque yo doy testimonio, si hubiera sido posible a vuestros mismos ojos, si hubieras tú sacado para dármelos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pablo ya no veía. Pablo ya no veía. ¿Por qué Pablo no agarró sus ojos y dijo, sáname? Y tenía prodigios y se sanó los ojos. Ya no veía. Decía, y si ustedes pudieran darme sus ojos, me los darían, yo sé. Y en una de sus epístolas dice, mira con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Porque ¿qué pasa cuando una persona no ve? Pues empieza a hacer las letras más grandes para que él las pueda leer. ¿Por qué? Porque no se podía sanar ni a sí mismo. ¿Se fijan? Lo dice eso en el libro. Bueno, vamos a ver Hebreos 6:2. Hebreos 6:2, la palabra de Dios que nos dice. La palabra de Dios nos dice, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Ya tenemos un programa grabado de los 7 bautismos, también vamos a tener un programa grabado de las 7 resurrecciones y de los 7 juicios eternos de Dios. Y también dice de la imposición de manos, ¿por qué? Porque la imposición de manos ya no se transmite el Espíritu Santo, ya no se puede curar a alguna persona. Si usted va a una iglesia y el pastor o el ministro le toca la cabeza y le toca el cuerpo, le va a pasar un microbio porque no le puede pasar otra cosa. Porque ya no existe la doctrina de imposición de manos. Porque ya no hay señales. ¿Se fijan? Hechos capítulo 8. Ya vamos a terminar. Hechos capítulo 8. Actos, ¿verdad? Actos capítulo 8. Versículo del 14 al 20. Entonces, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y le esperaron a Pedro y Juan, los cuales descendieron y oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había caído el Espíritu sobre ellos, solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? El Evangelio cambió, ¿por qué? Porque ahora tenían que creer antes para ser bautizados. Entonces le pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Porque los apóstoles podían poner las manos y ellos podían recibir el Espíritu Santo con la imposición de manos. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, no pongas las manos a la ligera porque esto cambió. ¿No le dice eso a Timoteo? ¿Verdad? Vamos a ver. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Dice la palabra de Dios, sí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Nosotros somos el nuevo templo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nosotros tenemos que caminar por convicción. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo hace 3 cosas. ¿Verdad? No es que tú le des libertad, hay libertad, hay libertad. No dice eso. El Espíritu Santo viene a convencerte que eres un pecador. Convencerte. Hablarte de lo que dejó Jesús a la iglesia y a vencer toda debilidad de lo que tú tengas. A eso viene. Entonces por eso somos miembros en particular, porque somos convencidos, estamos perdidos. Entonces si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué estás? ¿Qué dice que hace el Espíritu Santo aquí en la pantalla? Dice convencido. Estás convencido. Eso viene el Espíritu Santo a convencerte. ¿Verdad? A convencerte que ¿qué? Que yo no necesito ver ningún milagro ni nadie que se pare de una silla. Si yo veo a alguien que se pare de una silla de ruedas, pues gloria a Dios, pero eso no me va a incrementar mi fe. Si yo veo a alguien que sale de cáncer, no me va a incrementar mi fe, porque Dios instituye que la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10. Solamente. Los israelitas vieron el mar rojo que se abrió, cayó maná del cielo, vieron agua de la roca, no les incrementó ni así su fe. Vamos a ver Revelación o Apocalipsis 2:2, ¿verdad? Y dice, el cual ha dado testimonio a la palabra de Dios y dos testimonios de Jesucristo a todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y que oye esas palabras que son profecía y guarda las cosas que están escritas, porque el tiempo que se acerca. Y vamos a ver por qué. Estamos leyendo la revelación de Jesucristo. Y vemos 2:2, dice, y sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedas sufrir de los malos, que has probado a los que se dicen ser, ¿qué? Apóstoles. Y se dicen ser apóstoles y no lo son, y tú lo has hallado mentirosos. Si tú no tienes las 6, por lo menos 5, si tú eres un
y te dices llamar apóstol, tú eres un mentiroso, dice la Biblia. Porque aquí Dios te da la carta, la revelación para que tú los pruebes. ¿Sabías que hay muchos pentecostales carismáticos, líderes espirituales muy famosos en televisión, que quiero ahorrarme los nombres, que han ido a la corte, han ido presos por fraudes, por contratar personas que se paran de sillas de ruedas, por decir personas que tenían cáncer que sanaron, porque fueron sobornadas con dinero? Ponga mucha atención, abra mucho sus ojos. ¿Sabía que en una campaña de sanación, si sanaron 100 personas, el sábado por la noche de sanación, para el domingo ya el 80% de las personas ya volvió a enfermar porque fue por emoción? ¿No lo sabe usted? Pues quiero que usted lo sepa, vea los récords. Segunda de Tesalonicenses, por último vamos a ver esta cita, segunda de Tesalonicenses 2:9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Segunda de Tesalonicenses 2:9 nos dice: porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno, a vosotros predicamos a vosotros el Evangelio de Dios. Ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio de Dios. Otra cosa, ¿por qué no soy pentecostal y carismático? ¿Por qué? Porque no solo porque la historia dice que es una secta y nació en 1959 de un estadounidense, de un grupo de que iban a ser sacerdotes y que tuvieron una revelación y que empezaron a hablar lenguas extrañas de no sé dónde, yo creo que de la India, y que no tienen la sana doctrina porque toman su cano de otro lado, porque creen en profetas y apóstoles, porque creen en señales y dones, porque tienen un liderazgo femenino, porque te engañan acerca del Espíritu Santo, su bautizo, por la unción y por la seguridad eterna. Por eso yo no creo en los pentecostales y carismáticos. Y sobre todo, ¿sabe qué, querido hermano? Quiero que se lleve este mensaje a su casa. Lo más importante es que mi esposa y yo tuvimos tiempo para ir, antes que yo empezara, antes que yo fuera llamado, fuimos a muchas iglesias pentecostales, fuimos a muchas iglesias carismáticas y nunca predicaron el Evangelio. ¿Cómo esa gente puede ser salva? El Evangelio se encuentra en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y según las Escrituras dice que nosotros tenemos tener fe, como dice Levítico 17:11, que la sangre de la carne está en la vida, derramó su vida por nosotros para que nosotros fuéramos limpios, y sin sangre no hay remisión de pecados. Él se puso como propiciación en nuestro lugar en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Ese es el Evangelio. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón el Evangelio, tú no vas a necesitar falsas denominaciones o sectas en tu vida. El Espíritu de Dios te va a guiar por toda verdad. Vamos a darle gracias a Dios. Una vez más, hicimos este estudio no para agredir otras denominaciones o otras clases de iglesias, sino para que las personas que puedan ver este video puedan ver la sana doctrina y trazar correctamente las Escrituras y quizás tomen el camino correcto. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este servicio. Yo te alabo y te bendigo y te damos gracias, Señor, porque tú nos das luz, Señor, para trazar correctamente las Sagradas Escrituras. Caminamos por fe y no por vista, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo y te pido por todos aquellos que están en una denominación o secta errónea, Padre, tú tengas misericordia de ellos y tú les puedas inyectar esa fe inicial para que crean en tu Evangelio lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.